Martín Moreno, a quien agradecemos mucho, nos permita unos minutos de su tiempo esta tarde de jueves. Ya escuchabas hace unos minutos, Francisco, a Javier Sicilia, aquí en Mega Noticias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sí, claro, él está hablando con mucha propiedad y con mucha información de lo que acontece. Creo que es una autoridad en el tema, en la materia. Pero bueno, yo lo primero que quisiera decir es que el presidente de la República prometió que él terminaría en 6 meses con el problema del crimen organizado. Él dijo, él tomó posesión el 1 de diciembre del 18 y 6 meses después habrá acabado. Y lejos de que se haya acabado, se ha multiplicado, porque estamos viendo que solamente en el primer año de su gobierno se murieron, bueno, no se murieron, asesinaron a 36,000 mexicanos. Bueno, podría decir, bueno, cuidado, en el COVID igual terminaremos con no sé, 15,000, que me parece una monstruosidad, pero mueren muchos más mexicanos asesinados por la violencia que por cualquier otra enfermedad, por un lado. Pero por el otro lado está el problema de las mujeres. Estamos hablando de que están matando a 11 mujeres al día. O sea, es una verdadera canallada lo que está ocurriendo en nuestro país. Las mujeres nos dieron a nosotros, los hombres, y en general a la sociedad, una gran lección en marzo pasado, porque las manifestaciones de protesta que hicieron las mujeres, a los hombres que tenemos un mínimo de dignidad, nos enrojecieron el rostro. Fue verdaderamente impresionante esta unión de las mujeres. Y tienen razón. Bueno, pero si partimos del supuesto que el propio presidente de la República mandó quitar el presupuesto a los refugios para mujeres golpeadas, cuando estamos viendo el crimen que hay en contra de las mujeres, todavía se le ocurre al presidente, por llamarle de alguna manera, claro está, ¿no?, cancelar los refugios para mujeres golpeadas. Estas mujeres que reciben y resisten, son víctimas de la violencia doméstica y que se crearon estos refugios para ellas. Mandar cerrar los refugios, quitarles el presupuesto, me parece verdaderamente una de las peores agresiones sociales que yo he conocido en mi vida. Y mira que tengo ya 30 libros escritos en materia de México, y yo no había visto nunca una decisión de tal magnitud que ignorara a una de las partes más frágiles de la sociedad. Porque yo diría que la parte más frágil de la sociedad mexicana son los pequeñitos, pero luego las mujeres, sin duda alguna. Francisco, y quitarles el apoyo. ¿Usted ve que realmente con esta pandemia, el confinamiento y los índices de inseguridad que se han mostrado en estas últimas semanas, se pueda tener una etapa más crítica todavía pasando la pandemia, o las dádivas del gobierno federal nos van a alcanzar para frenar un poco la inseguridad? No, bueno, yo creo que el gobierno no tiene ningún control de la pandemia. Quien sostenga que el gobierno tiene un... A ver, no perdamos de vista que el señor López-Gatell lo quitó el presidente Calderón porque no sabía tratar el problema de la influenza y lo tuvo que sustituir. No lo corrió, pero lo sustituyó. Cuando empezó en febrero de este año, el problema del coronavirus, el señor López-Gatell pensaba que era otra vez un ataque de influenza. O sea, es un hombre absolutamente incapaz para manejar esto, y es el que está haciendo un gran daño a la sociedad mexicana por la contaminación y por los muertos, y otro gran daño terrible por la destrucción de nuestra economía. Hace unos momentos le preguntaba a Javier Sicilia si él, encabezando este movimiento por la paz, la veía cerca o la veía lejos. Y sumando estos datos que tú bien retomabas, que yo no lo tenía ya presente, ¿no?, de esta promesa de que vamos a acabar con la violencia en 6 meses, ya se acabó la guerra contra el narcotráfico, abrazos, no balazos. Suena a tema de una de tus novelas, que ahorita vamos a platicar, acerca de cuando México perdió la cabeza. Pero ¿qué tan cerca o tan lejos ves tú la paz? Bueno, yo veo la paz muy remota. Esta decisión que tomó el presidente de la República de mandar congelar las cuentas, creo que serán 1,600 cuentas de los narcotraficantes del cártel de Nueva Generación de Jalisco,
No fue una decisión que tomó él. Esto creo que es importante subrayarlo. Es una decisión que viene desde Washington. Washington le pidió que hiciera eso. Washington tenía los nombres de las cuentas de cheques. O sea, Washington está interviniendo cada vez más directamente en la política doméstica. Otro dato te lo podría dar con mucho gusto, y es cuando el presidente dijo que quien viniera de Centroamérica tendría las puertas abiertas, y Trump le dijo que no, y hoy en día en el Suchiate hay 26,000 soldados de la Guardia Nacional impidiendo el flujo de migrantes. O sea, creo yo que el hecho de que él haya ido a ver al capo más buscado por los Estados Unidos, que es el Chapito, y que además ella haya ido el día de su cumpleaños y que haya recorrido pues más o menos 3 horas de terracería, no le hizo ninguna gracia a los Estados Unidos, porque en Estados Unidos, en lo que va hasta el mes de mayo, llevaban 50,000 muertos, bueno, como consecuencia de la ingesta de cocaína. No voy a decir que toda la cocaína era mexicana, pero el hecho real de que el presidente de la República diga que abrazos y no balazos es tanto como abandonar la frontera norte de México, lo cual no le hace ninguna gracia ni al Pentágono, ni a la DEA, ni al FBI. Francisco, en marzo la OCDE reportaba que pues en México era una de estos países, de estos estados en donde la población se sentía completamente insegura. ¿Crees que durante este sexenio pueda cambiar esta percepción de la población, que pueda salir a las calles con tranquilidad? ¿Crees que haya algún ligero cambio quizá, por lo menos al final del sexenio? Bueno, yo no lo veo el cambio de ninguna manera, porque si tú estás viendo que la estrategia para acabar con el crimen organizado son los abrazos y los no balazos, pues esto produce unas carcajadas que tú y yo podemos escoger en este momento desde tu estudio, desde el mío. Evidentemente que no va a haber. A ver, ¿por qué si el mercado de los narcóticos vale 300,000 millones de dólares en los Estados Unidos? A ver, ¿por qué no se balacean en las calles de Manhattan, ni en las calles de Los Ángeles, ni en las calles de San Francisco? ¿Por qué? Bueno, porque en los Estados Unidos tienen una ingeniería financiera maravillosa y saben dónde tienen depositados, invertidos los zampones su dinero. Y les dicen, si se meten con la sociedad, están perdidos. Si se matan entre ustedes, están perdidos. Si quieren secuestros y si quieren extorsiones, los vamos a agarrar nosotros, les vamos a quitar su dinero. O sea, hagan ustedes su negocio, pero desde luego no se metan con la sociedad. Y en este caso es muy importante recordar al presidente Roosevelt, cuando él acabó con pues en 1933, el presidente acabó con la prohibición, y la gente le decía, es que si usted termina con la prohibición, Estados Unidos se va a volver un país de borrachos. Pues no es cierto. Acabó con la prohibición y Estados Unidos no se volvió en un país de borrachos, y simple y sencillamente la gente podía tomar un alcohol o 2 o 3 o los que tú quisieras. Pero yo creo que es importante ver que nunca vamos a poder con este esquema si el gobierno no entiende dónde les duele a los narcos. ¿Y dónde les duele? Pues les duele fundamentalmente en el dinero. Quisiera agregar un punto más que creo que es importante, ¿no? Si tú comparas la cantidad de cocaína y de heroína que se secuestró durante el primer año del gobierno de Peña Nieto y lo comparas con lo que se está confiscando en este momento, es verdaderamente de risa. Y si ves la cantidad de narcos que se atraparon en este gobierno priista absolutamente podrido, pues tampoco hay comparación en la confiscación de cocaína ni en el arresto de capos. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente va a ver a su cumpleaños, al Happy Birthday, a uno de los peores zampones buscados por los Estados Unidos. No se entiende nada, la verdad no se entiende nada, o no queremos entenderlo. Ahora, hablando de esta relación México-Estados Unidos, de esta potencial reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso el presidente estadounidense decía, nos vamos a reunir o tal vez por lo menos voy a la frontera, pero a revisar el muro que le vamos a montar a México. Aprovechando que estamos hablando de esa coyuntura, me quisiera que abundáramos sobre el libro de Cuando México perdió la esperanza. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esa realidad? Mira, muchas gracias. Esa novela la acabo de sacar la semana pasada
y me da mucho gusto confesarles que ya voy en el primer lugar en ventas, en electrónicas, claro está, porque pues están cerradas las librerías y también están cerradas las imprentas. Pero una de las cosas que más coraje le dan a los funcionarios, altos funcionarios de los Estados Unidos, y me refiero a los funcionarios de la DEA, del FBI, del Pentágono y del Departamento de Estado y del General Attorney de los Estados Unidos, lo que más coraje les da es que mientras más alto hagan ellos el muro de Trump, más túneles van a ver. Estamos hablando ya prácticamente de una detección de 500 túneles. Entonces tú puedes hacer un muro que mida 3,000 kilómetros de longitud, pues sí, y si quieres te lo dejo barato, de 1,000 metros de altura, de 1 kilómetro de alto, pues sí. Nada más que pues mientras sigan haciendo túneles, ¿de qué va a servir el muro? Y ya se dieron cuenta los Estados Unidos que los túneles no solamente sirven para pues, la migración de personas, sino que los túneles también sirven para introducir cocaína y todas las anfetaminas que tú quieras. Entonces, meterse con los mexicanos es un problema muy serio. Yo por eso creo que donde puede venir el verdadero problema, y yo lo planteo en mi novela, que solo la puedes bajar en Amazon y en Gandhi y todo esto, que se llama Cuando México perdió la esperanza, es que el presidente Trump declare que todos los narcotraficantes mexicanos son terroristas. Si esta decisión se llegara a tomar y se decidiera que los narcotraficantes mexicanos son terroristas, en ese momento la ley norteamericana permite que en todo aquel país en donde haya una amenaza en contra de los intereses de los Estados Unidos se reserve el derecho a intervenir militarmente. ¿Qué quiere decir? Que si los narcotraficantes mexicanos fueran declarados terroristas, Estados Unidos podría mandar 500 aviones de los Estados Unidos, Hércules, de los que quieras, con 1,000 marines a bordo, y entonces, ¿qué pasaría? Bueno, que caerían en los lugares donde está la concentración de producción y venta de narcóticos. Yo creo que esto es lo último que le conviene a México y a las Fuerzas Armadas mexicanas, porque el Ejército y la Marina lo tomarían como una verdadera agresión. Pero Estados Unidos no creo que tenga mucha más paciencia para aguantar lo que está sucediendo, y sobre todo que la frontera sur de ellos está completamente abierta gracias a la política del presidente de México, de decir que los abrazos y no balazos es con lo que va a acabar con el tráfico de nervantes. Francisco Martín Moreno, ya sabe, vaya a ver este texto, Cuando México perdió la esperanza, porque bien lo apuntabas, lo que aparece ahí probablemente no es una casualidad con los tiempos que vivimos y está en todas las plataformas digitales para descarga. Gracias, Francisco. Muchas gracias, les agradezco mucho este tiempo y bueno, pues espero que se repita. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.